Tras este paréntesis forzado y obligado por mi salud y afortunadamente pues todo salió bien, ya estoy de vuelta, así que si alguno pensaba que sí iba a liberar de mí, vais a tener que aguantarme un poquito más. Y para iniciar este nuevo curso, además mañana aquí en España comienzan las clases y por eso he querido poner como inicio de esta nueva etapa, de este nuevo curso también el día de hoy. Así que inauguramos este nuevo curso ya una vez superados casi por completo, ¿no?, los problemas que veníamos arrastrando. Y vamos a iniciar con un tema fascinante, la muerte de los arquetipos. Mirad, arquetipo es una palabra que etimológicamente arque, en griego, arques, significa fuente, origen, ¿no? Arqueología significa el estudio del origen, el estudio de lo que está hacia atrás, eso es arqueología. Arquetipo significa igual los tipos, las fuentes, el tipo, por eso en las letras se dice tipografía, ¿no? Los tipos que desde la antigüedad le han sido dados al hombre, ¿no? El arquetipo, el personaje, el que encarna desde el pasado una determinada cualidad. Y he creído esto muy conveniente porque vivimos una era de prostitución de los cuentos infantiles, de toda esta locura woke, con toda esta locura trans y con todos estos pedazos de disparates que estamos viviendo. Y estamos robando y están robando a los chavales, a los niños, están robándoles el legado inmenso y maravilloso de los cuentos arquetípicos que necesitan para su evolución. Pero el arquetipo viene desde muy atrás y es un tema fascinante. Y especialmente porque se encuentran los arquetipos precisamente en el corazón de las grandes narrativas humanas, tanto religiosas como mitológicas y, por supuesto, literarias. Y los arquetipos, mirad, tienen un poder simbólico que permea, que es transversal a las culturas, a todas las épocas y a todas las religiones, y nos ofrece un acceso, podríamos llamar, profundo a la psique colectiva, como lo describió Carl Gustav Jung, ¿no?, en este inconsciente colectivo que arrastramos. Fijaos, cuando pensamos en arquetipos dentro de las religiones y de las mitologías, encontramos muchas figuras, ¿no? Encontramos en primer lugar al héroe, ¿no? El héroe es un arquetipo que vemos desde Gilgamesh hasta Jesucristo, Krishna. El héroe es aquel que pasa por una serie de pruebas a lo largo de su epopeya, ¿no?, y que enfrenta la muerte, que puede ser simbólica o que puede ser literal, y que emerge transformado. Su travesía, la travesía del héroe, es un reflejo de la búsqueda del sentido y del crecimiento espiritual o de la moral. Pensad en figuras como Krishna, en el Mahabharata, que encarna el arquetipo del héroe y la guía espiritual, o por ejemplo Moisés, quien lleva a su pueblo a la tierra prometida, Odiseo en la Odisea, Ulises, no exactamente igual. Otro arquetipo que también es muy, muy repetido es el del sabio, ¿no? Y este arquetipo lo podéis ver en personajes como Buda, como Sócrates, como los profetas bíblicos, por ejemplo, y son portadores de un conocimiento profundo, los que guían a la humanidad desde el punto de vista moral y espiritual. El sabio aparece también en los cuentos de hadas, se nos aparecen como el anciano que ofrece consejo al héroe, la madre divina, la divina madre, desde Isis en el antiguo Egipto, el culto a las diosas de la India, en la Grecia antigua, la propia Virgen María en el cristianismo. Es el arquetipo de la madre que se relaciona con la creación, con el cuidado y con la protección en el mundo. En las mitologías y cuentos, la madre es a menudo una fuente de vida, pero también lo es de destrucción, ¿no?, como puede ser en el caso de Kali, de la diosa Kali en el hinduismo. Luego vemos también al embaucador, que es un arquetipo más ambiguo. Y este tipo de arquetipo lo vamos a encontrar en mitologías como la de Loki en la tradición nórdica, Hermes en la tradición griega. Y esta figura no es necesariamente malvada, sino más bien desestabilizadora, ¿no?, que reta las normas sociales y que provoca, ¿no?, cierto caos.
aunque a veces de forma puede ser constructiva. Luego tenemos también el arquetipo del rey sabio o justo, ¿no? Y este es un arquetipo que encarna la autoridad, ¿no? La autoridad justa y benevolente, y lo podemos ver en reyes como Salomón, en figuras como Rama en el hinduismo, o incluso en figuras míticas como el rey Arturo en el ciclo artúrico de las leyendas artúricas. En los cuentos populares también vemos cómo arquetipos se reflejan en ellos, a menudo con profundos significados y no menos poderosos que que los anteriores. Podemos pensar, por ejemplo, en la Cenicienta, ¿no? Que encarna el arquetipo de la víctima que es redimida por una intervención mágica, ¿no? Como es el hada madrina, o en Blancanieves, donde el conflicto entre la inocencia, que representa a Blancanieves, y la malicia, que representa a la reina, es un eco del arquetipo de la lucha entre el bien y el mal, no continua. Y como os traeré un poco más adelante, si no me da tiempo en esta clase, pues lo continuaremos en la próxima. Sería muy interesante que identificarais estos arquetipos vosotros también cuando concluyamos esta clase o estas dos clases que quizá nos dé para este tema, que aprendierais a identificar estos arquetipos, os decía, no solo en las historias clásicas y religiosas, sino que los veis también en la cultura popular moderna, cómo se reflejan en películas, en series, en libros actuales, que están llenos de ellos. No es algo del pasado, es algo que nos acompaña hasta el día de hoy. Además, podéis profundizar, si queréis, en cómo estos arquetipos se transforman y se adaptan a los contextos culturales y temporales, y cómo muestran un carácter que es universal y su capacidad para seguir comunicando y significando a través del tiempo siguen estando vigentes. Los pasatiempos de Krishna, especialmente durante su infancia y adolescencia, están llenos de encuentros con demonios, ¿no? Que simbolizan diferentes aspectos de la condición humana y de los desafíos espirituales a los que se enfrentan en el camino hacia la autorrealización. Y estos demonios que veis en los pasatiempos de Krishna no son solo figuras del mal, sino que representan arquetipos que nos enseñan lecciones profundas sobre los obstáculos internos y externos que debemos superar. Os voy a hacer una breve descripción de algunos de los demonios que Krishna derrota en su epopeya y los arquetipos que representan, porque no podéis leer las escrituras y quedarte en lo entretenido de la historia sin haber comprendido realmente lo que significa. Y vamos a comenzar por el arquetipo de Putana, ¿no? El demonio en forma de nodriza, en forma de madre. Putana, precisamente, lo que encarna, más allá del pasatiempo que si Kamsa la envía, que era muy poderosa, que tenía esto y tal, tenéis que entender que Putana, que es enviada para envenenar a Krishna, nos representa a la falsa nutriente, y simboliza las influencias engañosas que parecen nutritivas o benévolas, pero que en realidad son destructivas. Y este arquetipo no hace sino reflejar las fuerzas que en nuestra vida se presentan como protectoras, o parecen que en principio parece que son protectoras y beneficiosas, pero que en realidad te van a envenenar el espíritu o la mente. Es el engaño de la ignorancia que pretende ser sabiduría. Quedaros bien con esto, el engaño de la ignorancia que pretende ser sabiduría. Y así es como te embaucan en las sectas, así es como te embaucan con cosas que te parecen muy dulces, que te van a enseñar, que te van a hacer, pero te están envenenando. Es la falsa nodriza, la falsa nutriente. Otro demonio poderoso es Trinabarta. Trinabarta es el demonio en forma de torbellino, ¿no? Trinabarta representa el arquetipo de la confusión mental o de la fuerza del caos. Trinabarta toma la forma de un remolino que arrastra a Krishna, ¿no? Lo arrastra, lo eleva hacia el cielo, intentando matarlo por asfixia. Matarlo por asfixia. Y este demonio simboliza el arquetipo de la distracción, de la confusión mental, que nos desvía, que desvía al mundo, que desvía a las personas de su verdadero camino espiritual. Es el viento desorientador de las preocupaciones mundanas que nos deja
indefensos, que nos aleja de nuestra existencia. Así que cuando las preocupaciones mundanas, estas repetitivas que se aumenten en la cabeza y estés una vez y otra vez y otra vez, es Trinabarta, la forma del demonio de la confusión. Agasura, el demonio serpiente, ¿no? Agasura significa, es el arquetipo de la muerte espiritual, o podríamos decir también de la malicia llevada a su grado extremo. Agasura se presenta como una gigantesca serpiente que intenta tragarse a Krishna y sus amigos. La serpiente simboliza la muerte espiritual, la malicia extrema que busca devorar la vida, devorarla, y sobre todo devorar la alegría. Este arquetipo puede verse también como las influencias destructivas que ejercen sobre nosotros la negatividad externa, el odio o el nihilismo, el vacío que consumen el espíritu. Bakasura, el demonio garza. Bakasura es un arquetipo no de la hipocresía o de la falsa santidad. Bakasura, en forma de garza, representa el arquetipo del ser hipócrita. Ese es Bakasura, el ser hipócrita, el que pretende ser pacífico o sabio, pero en realidad alberga intenciones maliciosas. Y este arquetipo es muy común en la crítica a las figuras que aparentan ser moralmente superiores o espiritualmente avanzadas, pero que en su interior son absolutamente corruptas y engañosas. Esta forma del arquetipo hipócrita tenéis que tener mucho cuidado con él. Mucho cuidado con él, porque es el que siempre está criticando a figuras que están por encima, a figuras que descollan, siempre está allí Bakasura, chu, 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 dándole al pico. Por eso se dice en castellano no le des al pico. Vatsasura, el demonio ternero. Vatsasura es un arquetipo de la inocencia falsa que también existe, o la corrupción disfrazada de inocencia. Fijaros que esto es importante, la corrupción disfrazada de inocencia. Vatsasura se disfraza de ternero entre el rebaño de Krishna e intenta pasar desapercibido, y representa el arquetipo de la corrupción que se oculta bajo el disfraz de la inocencia o los hábitos de un pretendido monje. Es la presencia del mal en los aspectos más cotidianos y aparentemente inocuos de la vida, y es un peligro que se disfraza de algo puro y natural, y es un peligro constante que está ahí también. Kesi, el demonio caballo, Kesi. Kesi representa el arquetipo del orgullo desmedido, de la arrogancia, ¿no? El ego siempre cabalga sobre un caballo Kesi. Kesi es un demonio en forma de caballo y simboliza este arquetipo del orgullo, de la arrogancia. Representa la exaltación, la autoexaltación y el ego inflado, que intenta pisotear, como hace un caballo desbocado, ¿no? Todo lo que se le cruza. Y Krishna lo derrota simbolizando la victoria del verdadero ser sobre el ego inflado y el control del yo sobre las tendencias autodestructivas del orgullo. Aristatasura, que es el demonio toro, Aristatasura. Aristatasura es un arquetipo de la violencia brutal, o de la obstinación también. Aristatasura, en forma de un toro gigantesco, representa el arquetipo de la violencia, de la obstinación sin sentido, ¿no? El que se aferra a lo mundano y lo agresivo. Y este demonio simboliza los aspectos de nuestra propia naturaleza que son toscos, tercos y opresivos y que bloquean nuestro crecimiento espiritual. Biomasura. Este es un demonio que me gusta mucho. Dentro de lo que no le puede gustar un demonio, pero me gusta mucho el concepto que encierra. Mirad, Biomasura podríamos definirlo como el demonio del espacio. El demonio del espacio. Biomasura es un demonio que toma la forma del espacio mismo, robando a los pastores de Krishna. Este demonio, Biomasura, representa el vacío existencial.
el vacío existencial o las fuerzas que nos roban la energía vital y espiritual. Y en este sentido, Biomasura simboliza el arquetipo del nihilismo, que se ha extendido por todo el mundo, el vacío, el no hay nada, el nihilismo, la sensación de que todo es vacío, de que no hay sentido en la vida. Es una fuerza que arrastra al alma a la desesperación. En conjunto, en su globalidad, los demonios que Krishna derrota durante su niñez y durante su adolescencia están representando diferentes aspectos de la lucha interna del ser humano. Cada uno de estos encuentros nos ofrece una metáfora muy profunda en la que tenéis que meditar sobre los desafíos que enfrentamos a nivel psicológico, a nivel espiritual, y cómo la figura arquetípica también de Krishna, el héroe divino, ¿no? El protector, el destructor del mal, cómo se erige como un símbolo de la victoria sobre estas fuerzas. Y esta estructura os va a permitir explorar no solo el mito, sino también, y lo que es más importante, el significado simbólico y arquetípico de cada encuentro. Y os ayudará, si lo hacéis así, a ver más allá del retrato literal y encontrar las enseñanzas espirituales subyacentes. Si queréis encontrar la verdad espiritual, tenéis que ir mucho más allá del relato literal. Tenéis que vencer la literalidad para poder encontrar las enseñanzas verdaderamente dulces y subyacentes que están. Tenéis que trascender lo exotérico del relato literal para entrar en lo esotérico de su enseñanza. En la Biblia, por ejemplo, también hay personajes, tanto los personajes que vemos en la Biblia como los objetos y fenómenos que en ella se nos presentan tienen un gran valor simbólico y arquetípico, como no puede ser de otra forma, ¿no? Y estos arquetipos comunican significados también profundos que van más allá del relato literal y que nos ofrecen enseñanzas universales sobre la naturaleza humana, la relación con lo divino y las luchas espirituales. Y los arquetipos en los personajes de la Biblia, pues obviamente el primer arquetipo que se nos viene a la mente es el de Adán y Eva, ¿no? Adán y Eva. Pero Adán y Eva no son personajes históricos como tal, ¿no? Sino que Adán es el arquetipo del primer hombre y representa, Adán en sí mismo, lo que representa es a la humanidad en su estado primitivo y en su relación directa con Dios, con el Creador. Adán simboliza la inocencia perdida y el ser humano, que es a la vez polvo, material y portador del aliento divino espiritual. Por eso el Señor sopla su aliento divino en el barro. Significa cómo lo espiritual ha quedado prendido, ha quedado atrapado en lo material. Eva, su compañera, es el arquetipo de la primera mujer y ella simboliza la vida y la maternidad. Y en un sentido es este espíritu que encarnan después las diosas como la madre de todos los seres vivientes. Y ella representa el principio femenino creativo del que ya os he hablado también en algunas otras clases. Y también encarna el arquetipo de la tentación y de la transgresión, al ser la que toma la decisión en un sentido de comer del fruto prohibido, reflejando la curiosidad humana y el deseo del conocimiento, y no es algo malo, como se entiende, porque en verdad Eva descubre, o a través de esa experimentación, el árbol del fruto del bien y el mal es el libre albedrío, no es otra cosa. Segundo arquetipo que encontramos inmediatamente después de Adán y Eva, claro, si nos vamos al Génesis, la serpiente, ¿no? La serpiente en el Edén. La serpiente aparece en todas las culturas, como hemos visto también, como en Krishna también están las serpientes. Y la serpiente es un arquetipo de la tentación y de la sabiduría oscura.
La serpiente en la Biblia lleva a los seres humanos a rebelarse o buscar un conocimiento prohibido, tratar de igualarse a Dios. Y es una figura ambigua, que está relacionada tanto con la caída como con el despertar de la conciencia. La serpiente tiene esta ambivalencia. Si seguimos siguiendo el flujo del Génesis, pues después nos vamos a encontrar a quién, pues a Caín y Abel. Caín es el arquetipo de la envidia destructiva, de la envidia destructiva. Su historia es toda una alegoría sobre los celos, la ira no resuelta y la traición. Y Caín representa el lado oscuro de la naturaleza humana, el impulso de dañar a otros por el propio sufrimiento o resentimiento, simplemente por eso o por la envidia. Mirad, el envidioso no quiere lo que tú tienes. Escuchad bien esto. El envidioso no quiere lo que tú tienes, porque sabe que no lo puede manejar, sabe que no es acreedor de ello, nunca podrá ser como tú. El envidioso no quiere lo que tú tienes, le basta con que tú dejes de tenerlo. Así es como se siente satisfecho. Él no puede llegar a esa posición, pero se siente feliz con arrebatarte la tuya, con cuestionarte la tuya, con desafiarte en la tuya, con moverte la silla para que te caigas, porque es un trono que él ni en sueños podrá ocupar. Pero con eso, temporalmente, se siente gratificado. Abel es el arquetipo de la víctima inocente, ¿no? Simboliza la pureza, el sacrificio. Es un ser humano que es amado por Dios debido a su devoción sincera y representa el sacrificio de lo mejor de uno mismo. Eso es lo que representa Abel. Después continuamos con Noé, ascendiendo. Noé es un arquetipo del Salvador o del héroe justo, ¿no? Noé representa al ser humano que es elegido por su justicia y por su fidelidad a Dios para salvar a la humanidad y a las criaturas del mundo, ¿no? Encarna el arquetipo del líder que obedece lo divino sin cuestionar y lleva a cabo una misión de preservación en tiempos de crisis. Y es capaz de emprender una empresa que es calificada por los demás de locura, ¿no? Todo el mundo se ríe de él, pero él no desiste de su empeño. Si seguimos ascendiendo por el Antiguo Testamento, llegamos a Abraham, ¿no? Abraham es el arquetipo del padre de la fe para la tradición de las religiones abrahámicas, ¿no? Y Abraham simboliza también la fe inquebrantable, la obediencia total a Dios y el patriarca que establece una alianza divina. En su disposición simbólica a sacrificar a Isaac, encarna el conflicto que se da entre el amor humano y la devoción a lo divino, y el arquetipo del sacrificio de lo más querido por el propósito mayor. Ese es el arquetipo que encierra a Abraham. Moisés. Moisés es el arquetipo del liberador, del legislador. Moisés es el líder que lleva a su pueblo de la esclavitud a la libertad y representa la lucha por la liberación, pero esa liberación es tanto externa como interna. Él no libera de la esclavitud externa a los hombres, a los judíos, ¿no? Al pueblo de Israel, que también, ¿no? Según la historia, ¿no? Pero lo que es más importante es que les libra de la esclavitud interna. Y además, como mediador de las leyes divinas, ¿no? Los 10 mandamientos, pues encarna el espíritu, encarna el arquetipo del guía moral y del guía espiritual, aquel, ¿no?, que establece un nuevo orden bajo la voluntad de Dios. Y luego hay arquetipos en las manifestaciones divinas y símbolos bíblicos. Por ejemplo, permitidme que me emborrache un poco. Mirad, la zarza ardiente.
¿no? Esto que vemos en las películas y en los 10 mandamientos de Charlton Heston, y todos habéis oído de la zarza ardiente. Pues la zarza ardiente es el arquetipo de la relación divina, de la revelación divina, o lo que es lo mismo, de la presencia de lo sagrado. La zarza ardiente que no se consume es un símbolo del misterio divino y de lo eterno. La zarza representa la voz de Dios que se manifiesta en lo aparentemente ordinario, pero que revela lo trascendente. El fuego que arde sin destruir es una imagen de la santidad y el poder divino que no necesita combustible terrenal. Significa que la palabra divina no puede ser extinguida. Por eso la zarza arde, 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 arde y no se puede extinguir. También en la tradición védica se dice que el fuego es la lengua de Vishnu, es la lengua del Señor. Otro arquetipo del que podríamos hablar de objetos, la famosa manzana. En el jardín del Edén volvemos a Adán y Eva, aunque en puridad tenéis que entender que la Biblia no menciona para nada que el fruto prohibido fuera una manzana. Eso es una representación posterior que, que se le da, pero en la Biblia no menciona para nada ningún fruto en concreto. Simplemente se habla del fruto prohibido, pero no dice qué fruto es. Pero bueno, esta manzana se ha asociado con el arquetipo del conocimiento prohibido y la caída, y en Blancanieves también intentan envenenarla con una manzana, ¿no? La manzana, o más bien propiamente el fruto, representa el deseo de sabiduría y autonomía. Es el impulso de trascender límites impuestos por Dios, ¿no? Es el símbolo de la tentación y la elección que lleva a la pérdida de la inocencia. Con el libre albedrío, cuando tú haces tus elecciones, obviamente la inocencia original se pierde. El cayado de Moisés, otro símbolo. El cayado es un arquetipo de la autoridad divina y también lo es del poder milagroso. Y como herramienta de un pastor, simboliza también a su vez el liderazgo, el cuidado, pero en manos de Moisés se convierte además en un instrumento para realizar milagros, lo que viene a representar el poder de Dios que actúa a través de los seres humanos. El cayado que divide el mar Rojo o que trae agua de la roca simboliza el arquetipo de la mediación entre lo divino y lo terrenal. Otro objeto bíblico, el arca de Noé, la famosa arca de Noé. El arca de Noé no es más que un arquetipo del refugio y de la salvación. El arca, por tanto, simboliza la preservación de la vida frente al caos y la destrucción. Representa la protección divina en tiempos de catástrofes y el espacio, podríamos decir, en el que se conserva lo esencial para una nueva recreación, para una nueva creación. También puede verse como un símbolo del viaje espiritual hacia la redención. Pero siempre hay un arca de Noé. Por muy difícil que se ponga el mundo, por muchas cosas que pasen, siempre quedará este reducto espiritual, desde el cual en un nuevo tiempo, en una nueva tierra, todo vuelve a resurgir, porque todas las cosas en el ciclo entrópico del universo vuelven a resurgir. El arca de la alianza, esa que buscaba Indiana Jones. El arquetipo del arca de la alianza es el pacto sagrado entre Dios y un pueblo, entre Dios y su pueblo. Y el arca era el recipiente de los 10 mandamientos que representaban las leyes divinas. Y es un símbolo de la presencia de Dios entre los seres humanos y su compromiso con ellos. El arquetipo de lo sagrado intocable. El arca es también el lugar donde se deposita la voluntad de Dios. Cada corazón de cada hombre tiene que ser un arca donde esté depositada esa voluntad.
La serpiente de bronce, que aparece también en la Biblia. Mirad, la serpiente de bronce es el arquetipo de la curación a través del enfrentamiento del mal. Cuando los israelitas son mordidos por serpientes venenosas, Dios ordena a Moisés que construya una serpiente de bronce para que quienes la miren sean sanados de esta mordedura. Y esto simboliza la transformación del veneno en medicina, la transmutación del veneno en medicina, el poder de enfrentar el mal para poder superarlo. Y la paradoja de que aquello que nos daña puede curarnos si se maneja con la intención correcta, si somos capaces de manejarlo con la intención correcta. Y estos arquetipos que emergen de la Biblia son imágenes muy poderosas que continúan resonando en la psicología humana, en nuestra psique. Cada personaje, objeto o manifestación divina en la narrativa bíblica, en la narrativa védica, en cualquiera de las narrativas de la historia de la humanidad, no solo cuenta una historia, sino que refleja una enseñanza espiritual que es profunda y que es universal. Los relatos bíblicos, los relatos védicos, los relatos religiosos, los mitológicos, utilizan estas imágenes para transmitir verdades sobre la naturaleza humana y la relación con lo divino, y el conflicto que hay entre lo terrenal y lo trascendente. Y estos símbolos y personajes arquetípicos proporcionan una estructura para que las personas comprendan sus propios viajes espirituales y las luchas internas a las que se enfrentan. Y voy a intentar adentrarme, porque he visto a Lalita, me ha dicho el disparate que le han contado del cuento de Caperucita hecho por estos locos que están ahora, donde ahora es el lobo el que se enamora de Caperucita. Santo Dios, qué disparate. Pues os voy a hablar de los cuentos populares un poco, a ver hasta dónde me da tiempo. Como los recopilados por los hermanos Grimm, por ejemplo. Estos cuentos, que son absolutamente necesarios en nuestros niños, son un vínculo poderoso, poderosísimo para transmitir arquetipos universales que reflejan desafíos, miedos y conflictos que después vuestros hijos van a tener que enfrentar a lo largo de su vida. Y estos cuentos están profundamente enraizados en la psique colectiva, y estas narraciones, aunque a menudo puedan parecer crudas o violentas, tienen una función indispensable, una función educativa esencial, porque preparan a los niños para los desafíos de la vida adulta, presentando lecciones de una manera simbólica y accesible para ellos, porque se lo van a encontrar en la vida. El falso revisionista, ¿no? que ahora dirige esta falsa moralidad que parece que se está adueñando de todo, este falso y estúpido revisionismo neomoralista que busca, digamos, suavizar, ¿no? o limpiar los cuentos de sus elementos oscuros, ¿no? que se fija en aspectos sacados de contexto, donde una mujer indefensa, ¿no? es rescatada por un príncipe hombre, ¿eh? y no solo malinterpreta la naturaleza del cuento popular, sino que también está despojando a los niños de las herramientas simbólicas que son necesarias para enfrentar sus propios miedos y frustraciones. Los niños necesitan estas narrativas para enfrentar sus propios miedos y frustraciones. Así que voy a haceros un repaso hasta donde me dé el tiempo de estos cuentos, y especialmente para que los que sois papás, como Purushottam y como Lalita, podáis contárselos a vuestros hijos con toda tranquilidad. Y si tengo la suerte de ir a Argentina y con mi voz literaria, pues estaré encantado de contarle cuentos a vuestros hijos. La Cenicienta, ¿no? Cinderella. La Cenicienta es el arquetipo de la víctima redimida, o lo que es la heroína silenciosa. Cenicienta es un arquetipo de la persona que está sometida a injusticia, que sufre en silencio bajo la opresión, ¿no? de las fuerzas negativas, ¿no? que son la madrastra, las hermanastras,
pero que a través de su bondad y perseverancia jamás, jamás permite que su situación prostituya su carácter y finalmente es rescatada y recompensada. Y este arquetipo, el de Cenicienta, enseña a los niños que la adversidad no es permanente, que no siempre es permanente y que el bien, la justicia y la pureza interna eventualmente terminan por prevalecer. Y el niño necesita esto. Y el peligro de las versiones actuales suavizadas es que están omitiendo la dura realidad de la crueldad y la envidia, que son partes de la vida que los niños deben de aprender a reconocer. Tienen que aprender a reconocerlas. Blancanieves. No, Blancanieves es el arquetipo de la inocencia que es amenazada. Es el arquetipo de la lucha entre el bien y el mal. Blancanieves encarna la inocencia, la pureza, que son perseguidas por la maldad, que está representada por la reina malvada, ¿no? Que simboliza el narcisismo, los celos, ¿no? La obsesión con la belleza exterior, con lo superfluo. Esta historia nos enseña, que enseña a los niños sobre los peligros de la envidia, del narcisismo, espejito, espejito mágico, eso es puro narcisismo, pero también sobre la importancia de la ayuda. La importancia de la ayuda está representada por los enanos y la resistencia frente al peligro. En una revisión moralizada, ¿no? Este cuento pierde la importancia de confrontar la maldad directa necesaria para enseñar a los niños a lidiar con la manipulación y la malicia en sus propias vidas. Al final, si me da tiempo, ¿no? Haré un análisis también pormenorizado, no sé si me da tiempo y si no lo dejamos para otra clase, pero os haré un análisis pormenorizado también de los 7 enanitos, que por cierto, ahora en las versiones moralizantes de esta locura woke que nos ha invadido, no, hay que esconder a los enanitos y no pueden representar enanos de verdad, no los pueden representar enanos de verdad el papel de enanitos en una película. Y sus arquetipos, que merecen una versión aparte, ya no se pueden representar así. Aquí solo se ha apuntado una parte del contexto general, pero luego si me da tiempo os lo cuento, es que son demasiados. Hansel y Gretel. Hansel y Gretel representan el arquetipo de la abandonada infancia, de la infancia abandonada y de la autonomía emergente. Este cuento representa a 2 niños que son abandonados por sus padres, pero es que los padres, hay padres que abandonan a los niños en el bosque, ¿no? Lo cual refleja los miedos profundos del abandono infantil, de la violencia vicaria, de tantas cosas. La bruja en la casa de los dulces es el arquetipo de la figura destructiva que engaña a los niños con falsas promesas, pero que en realidad desea devorarlos. La historia enseña a los niños a desconfiar de las promesas fáciles, de los adultos que se les van a acercar cuando no estáis vosotros, y les enseñan a desarrollar resiliencia. Si suavizamos este relato, se diluye la enseñanza sobre la capacidad de los niños para encontrar soluciones a través del ingenio y de la colaboración y para poder enfrentar sus miedos más profundos, incluido el miedo a la muerte y al abandono. Caperucita Roja, a la que me he dicho esta Lalita, que ahora resulta que estos sinvergüenzas sexualizados, ahora es el lobo, ya han introducido también ahora también la zoofilia en el asunto este, no estos degenerados, ¿no? Ahora resulta que el lobo es el que se enamora de Caperucita. Pues mirad, Caperucita Roja es el arquetipo de la inocencia en peligro y el engaño. Eso es lo que significa. Caperucita Roja simboliza la vulnerabilidad y el paso de la infancia a la conciencia de los peligros del mundo. Eso es lo que representa Caperucita. Y el lobo representa el arquetipo del depredador con el que tus hijas se van a encontrar en el mundo y tus hijos se van a encontrar con estos depredadores. El engaño, la manipulación, es lo que representa el lobo. Y este cuento enseña sobre los peligros de la ingenuidad y la importancia de reconocer el mal que está disfrazado. Eso es lo que enseña Caperucita. Y el viaje de Caperucita Roja es uno de crecimiento y advertencia. Y este intento imbécil de suavizar el peligro del lobo, de cambiarle el rol o el destino final de la abuela y de Caperucita en algunas de estas versiones disparatadas woke, pues privan a los niños de una lección vital, que hay peligros reales en el mundo
y que el mal, hijos míos, puede ser disfrazado de amabilidad. Puede disfrazarse de amabilidad. Otro cuento, Rapunzel. Rapunzel es el arquetipo de la doncella enclaustrada y el arquetipo del rescate. Rapunzel representa la juventud y Rapunzel también representa el poder creativo, encerrada por la madre adoptiva, que en verdad es una bruja, ¿no? Que la mantiene apartada del mundo. Y este arquetipo habla sobre el control parental excesivo, sobre el exceso de control de algunos padres sobre sus hijos, ¿no? Y de la necesidad de independencia. Y el príncipe que la rescata no es solo un héroe, sino también el arquetipo del cambio, el crecimiento que rompe las barreras de la represión. No se puede personalizar, no tiene nada que ver con un patriarcado ni con ninguna gilipollez de estas. Es un arquetipo, la representación de un valor, no es nada sexual. No es el príncipe por sus genitales, es un arquetipo que está rompiendo las barreras de la represión. Y en las versiones actuales que eliminan justamente las dificultades del encierro de Rapunzel o las consecuencias de los actos, porque el príncipe en el ejemplo, en este cuento, el príncipe se queda ciego. El príncipe, para liberarla a ella, se queda ciego, ¿no? Entonces, esta forma estúpida de tribalizar ahora las consecuencias de los actos, ¿no? Trivializan la lucha por la libertad personal y el valor de enfrentar las dificultades para crecer. Eso es lo que estamos haciendo. El príncipe que se convierte en sapo y el sapo que se convierte en príncipe, ¿no? Es el arquetipo de la transformación y de la paciencia recompensada. El príncipe sapo representa el arquetipo de ser transformado, y ser transformado requiere del sacrificio, requiere de la paciencia para volver a su estado verdadero. Y este cuento te enseña a los niños que lo que parece feo o desagradable a primera vista como un sapo puede esconder algo valioso, que no juzgues por las apariencias y que las relaciones se construyen sobre la confianza y la lealtad y no sobre las apariencias. Y estas versiones estúpidas y modernas que ahora eliminan la necesidad de transformación o que hacen que la relación se establezca instantáneamente, ¿no? Sin esfuerzo, pues lo que hacen es que dan un mensaje absolutamente superficial sobre las relaciones y el compromiso. Otro arquetipo, el de la bella durmiente, ¿no? La bella durmiente representa el sueño de la conciencia y el despertar. La bella durmiente representa una latencia, representa el periodo en el que la vida o la conciencia se suspende antes de que se produzca un despertar necesario. El príncipe es el arquetipo del despertador, el que trae el cambio, el que trae la renovación, similar, algo parecido a lo de Rapunzel, ¿no? Este cuento te enseña sobre los ciclos de la vida y cómo hay periodos de inactividad o muerte simbólica que son seguidos por un renacimiento. Eliminar el componente del peligro, la maldición de la rueca, diluye la importancia del peligro que hay latente en la vida y la necesidad de superarlo para alcanzar un nuevo nivel de crecimiento. No podéis ocultar a vuestros hijos que existen ruecas en la vida con las que se van a pinchar. Hay otro arquetipo por excelencia, ¿no? Que es el de Peter Pan. El de Peter Pan. Peter Pan, bueno, hay muchos más cuentos, podríamos también de Rumpelstiltskin y otros más, pero es que si no me voy a extender demasiado, ¿no? Esta forma fáustica de la figura malévola, ¿no? Que intenta tomar al hijo a cambio de su ayuda y, en fin, enlaza también con las obras de como Fausto, pero bueno, me voy con Peter Pan, porque sin duda es uno de los más ricos y complejos personajes que os vais a encontrar en la literatura infantil, porque se enfoca en temas muy profundos que están relacionados con el tiempo,
con la madurez, con el crecimiento personal, con el anhelo por la libertad. La obra de Barrier presenta una variedad de arquetipos muy ricos, pero el personaje de Peter Pan en sí mismo encarna varios significados que son universales. Y estos significados nos permiten reflexionar sobre la infancia, sobre el deseo de evadir las responsabilidades y la tensión entre el mundo adulto y el mundo infantil que se da. Peter Pan es el arquetipo del eterno niño, o lo que los latinos llaman el puera eternus, el eterno niño, el puera eternus, ¿no? Y es un arquetipo que está descrito en la psicología de Jung como aquel que se niega a crecer, que vive en un estado perpetuo de infancia o de juventud y que busca a toda costa evitar responsabilidades del mundo adulto. Evita evitar las responsabilidades. Hay personas que viven toda su vida siendo unos completos irresponsables. Peter Pan es la personificación, sería la personificación de este arquetipo. Un ser que no envejece, que habita en el mundo fantástico de nunca jamás, donde las reglas y responsabilidades del mundo real no existen. Este arquetipo simboliza el rechazo de la madurez, el deseo de permanecer en la libertad y en el ensueño de la infancia, donde no hay sufrimiento ni obligación. Aspectos positivos que tiene el personaje, este arquetipo, pues hombre, está que Peter Pan tiene una profunda creatividad, la libertad, la curiosidad que le mueve y la capacidad de soñar sin límites, ¿no? Serían características positivas de este arquetipo. Peter Pan representa la parte del ser humano que se rebela contra las limitaciones que le ha impuesto el tiempo y las convicciones sociales, ¿no? Y que valora la libertad por encima de todo. Sus aspectos negativos serían, como arquetipo, también tiene este lado sombrío y es la negativa a crecer. Negarse a crecer implica una incapacidad para formar relaciones profundas y duraderas y para asumir responsabilidades. Simboliza la inmadurez emocional, la negación del cambio y del paso del tiempo, lo que finalmente puede llevar a cualquier persona a una existencia vacía, a una existencia aislada y carente de evolución personal. Wendy es el arquetipo de la madre nurturadora, ¿no? Y es la transición a la madurez. Wendy encarna el arquetipo de la madre protectora, la madre que nutre, incluso a una edad temprana. En Nunca Jamás, Wendy asume el rol de madre simbólica para los niños perdidos y para Peter Pan, y les ofrece cariño, apoyo y estructura, algo que es muy importante para que un niño crezca, tiene que tener estructura, cosas que Peter Pan rechaza, pero que a su vez también necesita. Y Wendy representa la transición de la infancia a la adultez, al periodo adulto. Mientras que Peter se niega a crecer, Wendy lo que hace es aceptar la responsabilidad, la madurez y los compromisos del mundo adulto. Además, Wendy refleja el arquetipo de la iniciadora, ¿no? Es la figura que guía a otros en su proceso de madurez. A lo largo de la historia, ella crece y al final vuelve al mundo real para asumir su vida adulta, mientras que Peter permanece atrapado en su infancia eterna. El Capitán Garfio. Vamos a terminar con Peter Pan, que nos da tiempo, venga. El Capitán Garfio es el arquetipo de la sombra y el adulto corrompido. Ese es el Capitán Garfio. Garfio es el antagonista de Peter Pan y representa el arquetipo de la sombra, que es el aspecto oscuro que encierra el ser humano, aquello que rechazamos o tememos. En términos de la psicología de Jung, la sombra estaría formada por todos los aspectos que no nos atrevemos o que no queremos enfrentar, como son la ira, el miedo a la muerte o al fracaso. Garfio tiene un cocodrilo al que teme, que simboliza el tiempo y la muerte.
Eso es lo que simboliza el cocodrilo, el tiempo y la muerte, que persigue incansablemente con el sonido del reloj que lleva en su interior, tic-tac, tic-tac, y le está recordando que el tiempo no puede ser detenido. Todos tenemos un cocodrilo, tic-tac, que nos persigue. Además, Garfio también representa el arquetipo del adulto corrompido o de un padre autoritario. Y si bien Garfio, ¿no?, se aparece como un hombre poderoso, él está completamente obsesionado por el paso del tiempo y por la búsqueda de venganza contra Peter Pan. Él encarna el resentimiento hacia la juventud, encarna la pérdida de la inocencia y el miedo a envejecer y a la muerte. Es el reflejo de lo que Peter Pan podría llegar a ser. Esto es muy importante. Es el reflejo de lo que Peter Pan podría llegar a ser si decidiera entrar en el mundo adulto de una manera distorsionada y sin integridad emocional. Luego tenemos los niños perdidos en su conjunto, que es el arquetipo de la inocencia grupal, o el niño que busca dirección. Los niños necesitan dirección. Los niños perdidos representan el arquetipo de la inocencia colectiva de la infancia y también de la infancia cuando es abandonada. Son niños sin padres, que viven en un estado de perpetua infancia bajo el liderazgo de Peter Pan y buscan una dirección y una figura materna, y es por eso que aceptan a Wendy como su madre simbólica. Y este arquetipo explora el deseo de pertenencia y de protección, pero a su vez también nos muestra la fragilidad de la infancia, de una infancia sin orientación ni figuras de autoridad. Y por último, Nunca Jamás, el país de Nunca Jamás, es el arquetipo de la utopía infantil por excelencia. Es el mundo sin límites en el que todos hemos soñado vivir de pequeños, ¿no? Nunca Jamás es el arquetipo de ese mundo utópico, de ese refugio infantil donde los niños no envejecen y la fantasía puede reinar eternamente. Representa el deseo de escapar de la realidad y de vivir en un estado perpetuo de juego, de libertad, de aventura. Es un mundo en el que las reglas del mundo adulto no se aplican y donde todo es posible. Sin embargo, esta utopía tiene un lado oscuro, la estancación, la falta de crecimiento y el peligro de no enfrentar la realidad. Así pues, Peter Pan, en última instancia, es una representación del deseo humano de evadir la realidad y las responsabilidades. Y aunque inicialmente parece un tipo encantador, el personaje en sí simboliza una advertencia sobre los peligros de rechazar la madurez. Barrié, a través de Peter Pan, lo que hace es invitar a reflexionar sobre el costo de la eterna infancia, la incapacidad de amar plenamente, de asumir compromisos y de desarrollar una vida adulta, una identidad adulta completa. El síndrome de Peter Pan es un fenómeno psicológico que describe en la psicología a las personas que se niegan a aceptar la realidad de su propio crecimiento, y esto tiene unas complicaciones gravísimas. En una sociedad que a menudo glorifica la juventud, ¿no?, el arquetipo de Peter Pan sigue siendo relevante, pero también nos está subrayando la importancia de que encontremos un equilibrio entre la libertad infantil y la responsabilidad adulta. Y por otro lado, los personajes como Wendy y Garfio representan fuerzas opuestas. El crecimiento y la aceptación del tiempo en Wendy versus el resentimiento hacia la vida que pasa y la obsesión por el poder y el control. Wendy y Garfio son la síntesis y la antítesis, ¿no? La historia de Peter Pan nos enseña que aunque la infancia es valiosa, el crecimiento es inevitable y es necesario para el desarrollo completo del ser humano. Y creo que con esto hemos hecho un repaso completo. Se me quedan los 7 enanitos y lo que representa cada uno, pero bueno,
os voy a preparar un escrito con todo lo que os he dicho aquí para que lo podáis tener, si lo queréis estudiar con más profundidad. La relación de los enanitos con Blancanieves y todo esto que es maravilloso. Pero sí que me gustaría, como reflexión final, como cluenda, que entendáis que este neomoralismo actual, que busca proteger a los niños de los aspectos más oscuros de los cuentos populares, subestima la capacidad de los niños para lidiar con los miedos y desafíos a través de la narración simbólica. Y estos cuentos, en su forma original, lo que hacen es permitir a los niños enfrentarse a las emociones profundas, como el miedo, la envidia, la injusticia, en un espacio seguro y simbólico. Los arquetipos que presentan ofrecen lecciones sobre el bien y el mal que son absolutamente necesarias para el crecimiento personal de nuestros hijos, la perseverancia y la justicia que son fundamentales para el desarrollo psicológico y moral de nuestros niños. Si no terminan como pasan ahora pegando tiros en las escuelas, haciendo matanzas, porque no han tenido referentes, haciendo acoso brutal en las escuelas porque crecen sin referentes. Tratar de suavizar o censurar o señalar estos cuentos se está privando a los niños de una herramienta esencial para su desarrollo y se está corriendo el riesgo de dejarlos mal preparados para enfrentar las complejidades y las dificultades de la vida adulta. La neomoralidad impulsada por falsos movimientos pseudoprogresistas, como esta mamarrachada woke que nos está asaltando, lo que persigue es, por un lado, tratar de homogeneizar a toda la sociedad en torno a percepciones sensuales y sexuales de una minoría, y por otro lado, fagocitarse cualquier forma de expresión de pensamiento crítico libre, como el feminismo, como la filosofía, las artes, la literatura y, por último, la ciencia moderna, obligando a relegar a la mismísima biología ante un pensamiento supersticioso basado en la relatividad singular del pensamiento transgénero y sus lectores de sensibilidad, que es el neologismo para lo que era un censor de toda la vida. Ahora estos tipos se llaman lectores de sensibilidad. No, mire usted, eso es un puto censor de toda la vida, un Torquemada. Y a los creativos y a los que hemos, primero a los que hemos llevado una vocación espiritual, a los que, y en mi caso particular, como autor, como artista y por encima de todo, como libre pensador que soy y que quiero que seáis, me niego a aceptar dictaduras del pensamiento único como único pensamiento que se nos pretende imponer, que nos pretende imponer esta minoría que por intereses económicos, creedme que son completamente espurios al bienestar del hombre, nos están haciendo tragar con ruedas de molino. Nunca antes como ahora, la dictadura moral ha adoptado formas tan sutiles en las que pretenden convencernos de que una mordaza, una maldita mordaza de seda rosa, no es una mordaza, mientras nos quieren dejar mudos a cuantos hemos defendido y defenderemos siempre la libertad integral, espiritual, de todo ser humano, sin distinción de raza, de sexo, credo u origen social. Primero señalas, después adviertes y finalmente censuras y quemas libros. El camino está trazado. Salirnos de él es responsabilidad de todos. Y hasta aquí mi vuelta. Como veis, he vuelto con ganas. Hasta aquí la clase de hoy y como creo que se nos ha ido muy larga, voy a parar la grabación y ahora si queréis, porque luego al subirla a YouTube es demasiado larga, voy a parar la grabación y ahora off the record me podéis hacer todas las preguntas que queráis. Voy a detener la grabación y seguimos viéndonos en la próxima clase. Ahora me podéis hacer las preguntas que queráis o también las podéis dejar luego en los comentarios si queréis que os responda en la grabación, cuando esté en YouTube o por el chat, o bueno, ahora mismo aquí
en directo.